pensar con el profesor Germán Rama sobre la educación en nuestro país. Vamos a ver algunas otras gráficas, Rama, que tienen que ver, por ejemplo, con los diferentes sectores de la sociedad según sus ingresos y cómo repercute eso a la hora de los niveles que se alcanzan en la educación. En una gráfica que marca, por ejemplo, en las diferentes edades, digamos, lo que uno ha podido terminar, o lo que han podido terminar esos estudiantes en cuanto a sus estudios, se notan esas diferencias y fuertemente. Allí estamos viendo la gráfica que dice, en el quintil número 1 que estamos viendo allí en la gráfica, serían los sectores más pobres, más desfavorecidos. Ahí va subiendo 2, 3, 4, 5. La última columna que tenemos de barras es la población con mayores ingresos, mayores posibilidades económicas. Y las diferencias son notorias, ¿no? Cuando vemos de 14 a 15 años de edad que culminaron primaria en los sectores pobres, lo logra hacer casi un 92%. Ahí está bastante bien, aunque eso habla de un 98%, de un 8% que no pudo terminar la escuela. Un 37,5% pudo terminar el tercer año de ciclo básico del liceo. Y un 8% llega a terminar el liceo. Eso en los ciclos más pobres, ¿verdad? Cuando vamos al más rico la diferencia es abismal. 99,6% termina primaria, 94,9% logra tercer año de secundaria y un 70% de los alumnos logra terminar el liceo. La brecha es muy grande. La brecha es muy grande y primero, es muy difícil establecer un país democrático si usted no tiene equidad social. Y el primer aspecto de la equidad social es la equidad de oportunidades y de formación. No es que usted esté distribuyendo dinero, sino que está formando gente para que puedan ser ciudadanos conscientes y puedan ser trabajadores eficientes en diversos niveles. Y ahí esa gráfica que están tomadas de la Encuesta Nacional de Hogares que realiza el Instituto Nacional de Estadística, no es ningún invento, eso corresponde para el año 2008. Yo no pude actualizarla para hoy más. Pero la tendencia hasta ahí puede ser que esté más deteriorada si estuviéramos... No que podamos estar mejor, sino peor. Peor, sin duda alguna. Entonces, usted dice, bueno, primero, es que no vamos a encontrarnos con una situación de que vamos a tener jóvenes marginales porque la escasa educación que tienen los obliga a ser marginales. ¿No es la delincuencia también un resultado de que no tienen ninguna otra chance en otra cosa? Es decir, no se está creando un nuevo Uruguay, pero no un nuevo, como siempre se dijo, en términos apologéticos, sino un desalentador Uruguay, porque no somos capaces de incorporarlos, socializarlos y demás. Entonces, es una pregunta muy dura, porque cuando uno ve lo que está pasando en el país, hay gente inempleable, buena parte de ellos. Inempleable, porque la primera pregunta dice, ¿usted terminó la primaria? Bueno, sí, no sé qué, tardé no sé cuántos años hacer. ¿Hizo secundaria, hizo técnica? Bueno, no, hice 2 años. ¿De qué? Es decir, esos muchachos después no tienen sus carnés de formación, los excluyen. Entonces el país está armándose en un hoyo bastante complejo, bastante feo. Y hoy día uno ve que las peleas empiezan a ser peleas internas y los grandes problemas del país no están abordados, porque esos datos que usted tiene allí son del 2008, pero es el 2009, pero si pudiéramos hacer del 2010 o el 2011 estamos en curso, no tenemos todos los trimestres, pero ese es el problema y no la discusión actual, que es una discusión sobre una propuesta para que se hiciera una experiencia piloto en 20 liceos de más o menos los 400 que tiene la ANEP en todo el país. Rama, si le parece, antes de ingresar en, cómo se tiene que parar un sistema educativo cuando tiene estas realidades, ¿no? Y si el problema son los planes o la forma en que está estructurada la enseñanza acá, o es, digamos, directamente, que hay un sector de la sociedad que directamente no se puede integrar, que es un poco lo que hablábamos hoy. Vamos a ver otra gráfica allí que habla también de los quintiles de la sociedad, desde el más pobre al más rico, y según las edades cuánto está participando del sistema educativo. El quintil más bajo, que es la gente más pobre, de menos acceso, a los 3 años de edad un 40% está incluido en algún tipo de sistema educativo y en el quintil más alto casi el 93%. Allí vemos una diferencia muy grande. Al llegar a los 6 años, que es el comienzo de la escuela, está bastante parejo, claro, en un 99%. Porque hay oferta pública en todos los casos. Ahí vamos avanzando, pero al llegar a los 18 años de edad,
un 32% en la clase más pobre sigue estudiando, está en el liceo, mientras que en el sector más alto es el 81%. O sea, a los 18 años, 7 de cada 10 jóvenes digamos, de sectores pobres no está haciendo nada, no está estudiando directamente, tal vez esté trabajando, y 81%, 8 de cada 10, o un poquito más de 8, sigue estudiando en las clases más altas, ¿no? Claro, lo cual hay que decir, por un lado, es muy complejo organizar la democracia y vivir en democracia si las diferencias sociales son las que este sistema educativo va a generar. Porque son como ciudadanos de distintos planetas, ¿no? ¿Cómo debe pararse? O sea, quedó, ¿cómo le voy a decir?, envejecido, desactualizado el sistema educativo, cómo está organizado, las materias que se tienen, lo que se está enseñando para esta realidad. Bueno, la pregunta es buena. El tema es el siguiente. Usted tiene un modelo que empezó con José Pedro Varela para la educación primaria, que es una maestra o un maestro, que atiende un grupo de niños y los educa y les enseña la lengua nacional, les enseña matemáticas, los pone en contacto con la ciencia, las primeras experiencias de la ciencia, le da oportunidades, y que fue una escuela maravillosa con lo cual se armó el país. Piense usted, como un pequeño dato, que cuando se crean los liceos departamentales en 1912, bajo la administración Valle y Ordóñez, que está tratando de crear un nuevo país después de la guerra tan sangrienta de 1904, se compran laboratorios de química, de física y mapoteca a Francia. Y se decide levantar en cada una de las capitales departamentales un liceo. Como a Melo no llegaba el ferrocarril, los laboratorios en sus buenas cajas llegaron hasta Nico Pérez. Y de Nico Pérez hasta Melo fueron en carreta de bueyes. Eso es el desafío de llevar la cultura hasta el lugar más apartado. Y efectivamente armaron el país. Esa fue la verdad. Y después vino la vuelta de la gran transformación, sin duda alguna, que fue la generalización de los institutos normales, que ya no fue política de Estado, sino que fue una política que surgió de los propios maestros en los distintos departamentos. Formar profesores. Formar a colegas, y entonces lo llamaban institutos normales populares, que venían unas comisiones de evaluación y fueron oficializados. Mire, todavía yo estaba en la CIDE, en la Comisión de Inversión y Desarrollo Económico, y hicimos el plan de educación del Uruguay, estoy hablando de los años 60 y tantos. Todavía ahí una de las leyes incorporó algunos institutos normales que todavía no estaban oficializados. Entre los años 40 y los años 60, el Parlamento va oficializando de acuerdo a la movilización social, pero no una política pública. Y es evidente que en la materia de formación de docentes tenemos que llegar a la creación de los CERP, de los Centros Regionales de Profesores, que hacemos mis colegas y yo entre 1995 y 2000, que era decir, bueno, el interior tiene derecho a tener profesores como la capital, y en consecuencia creamos estos centros, le damos dinero para mudarse, para ir allí, elegimos profesores por concurso, hacemos las pruebas, y traemos a los muchachos que quieren hacer los estudios, hogares estudiantiles, que compramos casas, hacemos hogares estudiantiles, y de esa manera solucionamos los problemas. En Rivera había yo me acuerdo siempre que decía, sí, claro, por ejemplo, en Rivera hay un solo profesor de matemáticas. Entonces, un acto que estamos inaugurando el nuevo edificio del Centro Regional de Profesores, viene una señora y me dice, ¿sabe, director? Yo soy el profesor de matemáticas que usted habla. Y que discúlpeme, yo no lo tenía cruzado el cuadro por sexo, así que no pude decirlo. Dice, no, se lo digo, pero le agradezco mucho. Dice, ahora estoy feliz. Durante 20 años enseñé matemáticas, pero nunca pude hablar de matemáticas, pues yo era la única profesora que sabía matemáticas en todo Rivera. Ahora, con la formación de los profesores, cambió mi... ¿Y cómo ve usted el nivel de los profesores ahora? No, de ahora no puedo decirle exactamente. Tengo la sensación de que había una serie de deterioros, porque había ciertos mecanismos que se tuvieron muy presentes en el pasado, con don José Claudio Williman, que era el vicepresidente nuestro, lo estudiamos con mucho calma los dos. Eso significaba que teníamos que ser muy selectivos sobre los profesores de los centros regionales de profesores, concursos y demás. Teníamos que pagarles más para que se fueran al interior,
igual que tienen ciertas empresas, una prima por cambio de destino, de lugar, de alojamiento, gasto de alojamiento, y una dedicación exclusiva, entonces se le paga 40 horas para que se dedican exclusivamente a eso. Muy bien, todas esas cosas las quemaron, las liquidaron actualmente, con lo cual el reclutamiento de docentes de muy buena calidad no es posible, porque la gente no es loca. Si se va a ir y no tiene apoyo ninguno, deja su casa acá, lo que sea, no lo va a seguir. Ahora, pasamos de tener promedialmente en todo el interior, si usted sacaba Canelones, en los otros departamentos, pasamos a tener entre un 10, un 12, 14% de profesores diplomados, a tener casi un 80% de profesores diplomados. Eso fue un gran cambio positivo. Pero desgraciadamente no ha continuado. Ramón, nos quedan unos 2 minutos nada más para plantear soluciones. Seguramente la gente debemos estar todos muy preocupados, los uruguayos, de estos números que estamos conociendo, que hemos conocido. Pero bueno, ¿cuál es la solución? ¿Qué cosas se pueden plantear, que se puedan hacer realmente para enfrentar este tema? En primer término que dirigir la educación tiene que ser dirigida por personas que son especialistas en el caso. Nosotros fuimos a buscar a José Claudio Williman, que había sido decano de arquitectura, decano de ciencias sociales, un hombre con libros de historia y demás, para que fuera vicepresidente. Buscamos a la profesora Carmen Tornaría, especialista en secundaria, que había estado en la asamblea del artículo 40, que es una asamblea técnica, y buscamos a Rosa Márquez, que había sido directora de institutos normales. Y demás. Fuimos buscando un elenco así y negociando con todo el mundo diciéndome sí, tanto blancos como colorados, sin ningún problema. Y el punto es que tiene que haber un consejo no por repartición, no por repartija, para decirlo peor, no por voto, porque yo nunca vi en ninguna parte del mundo que fueran los mismos docentes los que votan las autoridades. La única experiencia que yo supe en los libros es de Benito Mussolini, que lo hizo en 1928, que en 1930 lo canceló y fue muy represivo contra los profesores sindicalistas. Pero es el único precedente. ¿Usted cree que en Estados Unidos se vota y se eligen las autoridades, o en Francia, o en Finlandia, en Alemania? No. Hay por especialización, no es un problema de votación. Allí hay uno de los puntos que usted dice se puede atacar. Esos son los puntos que se puede atacar porque evidentemente ese principio desbarata todo el sistema. Y la prueba está que hoy día usted tiene que hay sectores del profesorado, que pienso que son bastante minoritarios, que decidieron que se sublevó el gobierno. Como en la serie frase rural, se sublevó el gobierno y entonces van a reprimir al gobierno porque se sublevó y van a ocupar todos los lugares que sea el caso. Y uno mira y dice, pero aquí, que la vieja frase que se aplicó por el general Rivera, por los gauchos, que preguntó Hudson, que escribió La tierra purpúrea sobre el Uruguay, que le preguntó, ¿qué pasa, que están en guerra? Sí, porque se sublevó el gobierno contra el general Rivera. Entonces, usted dice acá los sindicatos se sublevan contra la autoridad de la educación. Claro. Rama, le agradezco mucho que haya venido y nos haya acompañado esta noche. Nosotros vamos a la pausa, después vamos a ver un informe que hicimos especial sobre el tema de las medidas de seguridad en las obras de construcción, cifras que son realmente preocupantes. 8.000 accidentes laborales se dan en obras en Uruguay cada año, van 8 obreros fallecidos en el correr de este año porque muchas obras no cuentan con las medidas de seguridad que corresponden. Vamos a estar con un informe especial después de la pausa, en el próximo capítulo.